Ya vamos a esperar si es que se resuelve el problema de audio de Claudia. Tenemos un grupo WhatsApp, Javiera. Le voy a, al final de cada clase aparece una información y en esa información aparece el link de nuestro grupo WhatsApp. Se los voy a compartir acá, y para los que quieran incorporar a otro compañero, en la descripción del grupo WhatsApp está el link para que lo compartan también. Entonces, ahí está. Es de la teoría de intervención. Ahí yo avisé ayer ahí que hoy día la clase comienza a las 9:30, y igual pensé que algunos no estaban en el grupo aún, así que también envié vía Classroom el mensaje de la clase de hoy. No sé si la Claudita ya arregló el audio. Veo que está activado el micrófono, Claudia, pero no hay ningún movimiento de volumen o de que esté funcionando. Bien. O si no, la dejo para el final, Claudia, mientras lo solucionan. Ya, Claudia. Ok. A lo mejor hay que configurar con otro. No, no se preocupe. A lo mejor hay que configurar con otro micrófono. A lo mejor quizá no está configurado bien. Porque a mí me aparece ese mensaje que me mandó por WhatsApp, Claudia, y como que actualizo y vuelve a funcionar. Está por Google Chrome, Claudia. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, ahora me veo y me escucho, ¿no? Sí. Ya. Bueno, disculpen los inconvenientes técnicos. No sé qué pasaba, la verdad, creo que era configuración del micrófono acá en los ajustes. Pero me presento, aprovecho de presentarme al tiro. Mi nombre es Claudia Soto y voy a ser la ayudante del ramo en este periodo. Así es que yo creo que el tema de horario de consultas y eso lo vamos a, a ver según también la disponibilidad de ustedes y ver el tema de, bueno, y por WhatsApp yo creo que lo vamos a conversar. Ya, Claudita. Claudia es egresada de nutrición, ya es nutricionista, ¿cierto? Sí, egresé este año, la verdad. Sí, hace poquito. Así que ella nos va a ayudar. Ahí no, le vamos a ir contando a medida que pasen las clases las cosas que vamos a hacer. Ella estaría solamente en la teoría con nosotros, y cada uno después en los talleres, igual le pueden hacer alguna consulta por algún taller, pero los talleres siguen cada uno con su profesor, ya sea con el profesor Cristian Buring o conmigo los días lunes, ¿ya? Y decirle a a los chicos que cualquier cosa, consulta, que no duden en escribirme, yo los puedo, mientras tenga la posibilidad, los voy a ayudar en lo que sea. Sí. Claudia también está, por lo menos hoy día está presente en la universidad, no estamos en el mismo lugar, pero estamos en la universidad haciendo la clase, así que para después dejarlo invitado. Bueno, no quiere decir que siempre va a estar presencial, Claudia, porque recuerden que desde el 20 de septiembre es híbrido, así que los que quieran venir, pueden venir, los días están súper lindos para venir, hay harto solcito, así que los invito a
a visitar la universidad en alguna oportunidad los días jueves. Sé que es tempranito los jueves, pero pueden llegar a lo mejor al módulo de las 9:30, ¿ya? Así que ya está en el grupo WhatsApp, Claudia, así que ahí también pueden comunicarse con ella, ¿ya? ¿Alguna consulta de los conectados? No. Ya, Claudita, gracias. Gracias a usted. Ya, vamos a comenzar entonces para los que llegaron un poco más tarde. La clase de hoy día no es extensa, es bien cortita, por la razón que les expliqué de que vamos a hoy día acompañar a nuestra estudiante de primero. Le vamos a hacer un pequeño ahí homenaje cuando salga del servicio médico legal. Y ahí hubo un cambio de horario, por eso es que les pedí que se conectaran a las 9:30, pero finalmente va a ser un poquito más tarde, a las 11:30, nuestro encuentro, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hablar hoy día es de educación en nutrición. Esta clase también ya está en su clase. ¿Qué resultado de aprendizaje de esta asignatura? Analiza modelos educativos que permiten la adopción de conductas en alimentación y nutrición que promuevan salud y bienestar. Del 2004 al 2007, apenas un 1,7% aproximadamente de la ayuda alimentaria de emergencia y para el desarrollo se destinó expresamente a la mejora de la nutrición, solamente un 1,7%, mientras que apenas recibe un 3% del total destinado a la salud. De esta suma, la proporción destinada a la educación nutricional ha sido pequeñísima, por no decir minúscula, ¿ya? Hasta la fecha reciente, la nutrición ha sido el objetivo de desarrollo del milenio olvidado. Yo creo que si los temas de nutrición se hubieran comenzado a atacar desde el inicio del aumento de la malnutrición por exceso, no estaríamos con estas cifras tan alarmantes al día de hoy, ¿ya? No obstante, por fin empieza a reconocerse, y esto lamentablemente se empieza a reconocer por este aumento de la malnutrición por exceso a nivel mundial, pero por fin se empieza a reconocer que la nutrición es el punto de partida fundamental de todo examen en serio del desarrollo económico y humano. Si todos estuviéramos bien, con un estado nutricional normal, con una salud óptima, con acceso a una alimentación adecuada para cada uno, muchas cosas se omitirían, bajarían los gastos de cosas o de insumos a lo mejor innecesarios, como por ejemplo el exceso en la compra de medicamentos. Por lo tanto, como se ha empezado a dar esta importancia, también se ha comprobado que gastar en nutrición, además de ser básico, resulta ser rentable. La reciente crisis alimentaria y financiera, y sobre todo ahora este último tiempo con la pandemia se ha agudizado mucho más, han instigado a los gobiernos a reconocer la importancia de la seguridad alimentaria y también de la seguridad nutricional como elemento central de la estabilidad política y del desarrollo socioeconómico. Acá tenemos entonces los puntos en los cuales uno tiene que enfatizar. Primero hablamos, ¿cierto?, de la educación. Hablamos que la educación es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Hola, Paula, no se preocupe. Que el educador orienta, dirige y guía, y el desarrollo integral del educando es primordial. Y este es un proceso mediante el cual una comunidad transmite su capacidad adquirida, porque la educación formal en nuestro ámbito también es muy importante. El que nosotros entreguemos una información oportuna y adecuada a las personas, a la población, también
es relevante para que ellos puedan adoptar y hacer cambios en su estilo de vida y puedan crear conciencia también de la salud y del estado nutricional, por la importancia de llevar un estado nutricional normal. Por lo tanto, la educación nutricional es una estrategia preferente. También está demostrada su capacidad de mejorar por sí sola el comportamiento dietético y el estado nutricional. Y actualmente se reconoce su valor como catalizador esencial de la repercusión de la nutrición. ¿Y en qué puntos importantes se hace hincapié? En la seguridad alimentaria. Incluso el 2015 fue el año como el año oficial de la inocuidad alimentaria, porque eso también ha sido un punto fuerte que se ha ido potenciando. También la nutrición comunitaria, la intervención en materia de salud y a la vez resulta económica, viable y sostenible, como habíamos dicho anteriormente. Asimismo, la educación nutricional tiene efectos a largo plazo en la actuación independiente de los progenitores y por medio de esto en la salud de sus hijos. Porque estos hábitos también se van transmitiendo de generación en generación. Si mis papás, por ejemplo, se preocuparon por mi alimentación, se preocuparon porque llevara una alimentación saludable y me comentaran también la importancia de llevar una alimentación adecuada, equilibrada, etcétera, cuando yo tenga hijos también voy a procurar y voy a encontrar importante la alimentación en ellos. Y así se va transmitiendo. Por lo tanto, por el contrario, si a mí no le dieron, o cuando niña no le dio la importancia a mi alimentación y comía alimentos no adecuados, alimentos altos en grasa, azúcar, etcétera, yo voy a transmitir también lo mismo a mis hijos. Si a mí me premiaban con alimentos por todas las acciones buenas que podía hacer y alimentos no saludables, esa misma actitud yo voy a tomar también con mis hijos. A no ser que haya hecho clic en algún momento y hubiera dicho, chuta, eso no está bien, no quiero lo mismo para ellos y no lo voy a hacer con ellos, ¿ya? Pero es como súper complejo porque los hábitos, como les decía, también se van transmitiendo de generación en generación. El alcance es muy extenso en lo que es la educación nutricional, contribuye a todos los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional, pero se centra especialmente en todo lo que puede influir en el consumo de alimentos y en las prácticas dietéticas. Por ejemplo, ¿en qué influye? En los hábitos alimentarios y la compra de alimentos. Hoy en día me ha gustado mucho ver cómo los nutricionistas, sobre todo nutricionistas recién egresados que están con ideas súper innovadoras, al igual como hay chopper, no sé si se llama así, pero personas que te acompañan a escoger tu ropa, que hacen una desintoxicación de tu closet y aparte te llevan a comprar ropa. Tengo una persona conocida que trabaja en eso. También hay nutricionistas que han hecho esta actividad, pero con respecto a los alimentos. Van a tu casa, revisan los alimentos que tienes en tu casa, seleccionan los alimentos que son adecuados y los que no son adecuados. Obviamente los que no son adecuados no es que los lleguen y los boten, porque también ahí hay un tema de la pérdida de alimentos. Entonces a lo mejor lo pueden regalar o vender algunos alimentos y además te acompañan al supermercado y te enseñan en el mismo supermercado a elegir los alimentos adecuados, a revisar el etiquetado nutricional, por ejemplo. No sé qué les parece esa idea, pues yo la encontré genial. Incluso a veces lo hacen presencial y no presencial. Cuando es no presencial, por ejemplo, la persona hace videollamada con él o la nutricionista y van al supermercado. Sí, pues las personas con... Pero no necesariamente personas con tanto dinero, Javiera. Usted está hablando así como, me imagino, así como los famosos que contratan estos servicios. Como le decía, sí, no sé, yo he visto en Instagram también varias cuentas, aparte de esas cuentas que le dije la vez pasada de las gotas milagrosas que te hacen aumentar el busto, que te hacen aumentar los glúteos mágicamente. También he visto varias cuentas de Instagram de estos choppers, que no sé si se llaman,
así específicamente, pero personas que te acompañan. Pero estos choppers que he visto en Instagram como que te ayudan a comprar, pero cosas más de marcas caras. Pero también hay otros que trabajan en tiendas. Por ejemplo, como les decía, yo conozco una persona que se dedica a hacer, ¿cómo se llama esto? No es arreglo, asesora de imagen, ¿ya? Es una amiga de mi hermana y ella hace sesiones, por ejemplo, te cuenta cómo es tu cuerpo, tu rostro, el color de tu piel y con eso te va contando cuál es la ropa más adecuada que debieras usar, los colores, etcétera. Y aparte que si tú contratas el otro servicio, ella te acompaña a comprar, pero te acompaña a comprar a lugares donde tú puedes comprar ropa, no necesariamente ropa de marca. Entonces, de esa misma forma están trabajando también los nutricionistas. Bueno, si la nutricionista o el nutricionista está asociado a alguna marca de alimentos, obviamente te va a llevar y te va a aconsejar que compre ese tipo de alimentos, pero si no, te enseñan en el mismo supermercado, en una tienda, a elegir tus alimentos y te educa también en lo que es el etiquetado nutricional, ver los ingredientes y poder decidir de una manera más consciente sobre tu alimentación. También puede influir en la práctica de la preparación del alimento y también en la inocuidad y las condiciones ambientales. Entonces, aquí está listo el emprendimiento para un nutricionista. Te acompaña a comprar, te aconseja en la forma más adecuada de preparar los alimentos y además enseña sobre cómo preparar estos alimentos y que lleguen a tu plato y al consumidor de forma segura y que no va a causar ningún daño y te va a entregar todos los nutrientes que tú necesitas. Gran parte de las causas de una nutrición deficiente son actitudes y prácticas que la educación puede modificar. Y la educación es tan importante para todas las personas y se le da tan poca importancia al mismo tiempo. La educación está pasando a ser indispensable en los países afectados por la globalización y la urbanización, cuyos regímenes alimentarios son objeto de una transición peligrosa al consumo de alimentos elaborados, baratos, con alto contenido de azúcar, grasas y sal. ¿Qué está, o en qué punto también se enfatiza en esta educación nutricional? Por ejemplo, los tabúes alimentarios, hábitos dietéticos y de consumo de refrigerio que están muy arraigados, en las decisiones con respecto a la producción agrícola, distribución de alimentos en la familia, ideas sobre la alimentación infantil, publicidad engañosa de alimentos. Bueno, en nuestro país está regularizada la publicidad de alimentos con la nueva ley 20.606. También la ignorancia en materia de higiene de los alimentos y también las actitudes negativas frente al consumo o la importancia del consumo de hortalizas, de frutas y verduras. Esperemos un segundo. Ahora sí. Entonces, hay muchos puntos que podemos reforzar y educar a la población con respecto a la alimentación. Hoy en día han salido muchas nuevas tendencias en lo que es la alimentación, aumentada la población vegana, aumentada la población que consume, por ejemplo, alimentos sin gluten. Hay algunos que obviamente han descubierto que ahora en la edad adulta, que tienen alguna intolerancia o alguna alergia al gluten, pero a otros también han seguido de moda una alimentación sin gluten porque dicen que es más saludable. Está el tema también de los ayunos intermitentes, de las dietas keto, entonces hay un sinfín de nuevos temas con respecto a la alimentación y nutrición.
y con los medios de comunicación y las redes sociales se masifica mucho más la información y a veces de manera un poco irresponsable. Acá tenemos una pregunta que dice, ¿por qué se necesita la educación alimentaria y nutricional? Por el problema latente. Ay, a ver, espérenme un momento, que parece que esto está. Espérenme un momentito. Ya, entonces, ¿por qué se necesita la educación alimentaria y nutricional? Por el problema que está latente hoy en día, que es la malnutrición, que es un problema global, es un problema mundial, ¿cierto? 1.900 millones de adultos presentan sobrepeso u obesidad. 2.000 millones de personas sufren de carencias de micronutrientes. Antes, años atrás, estamos hablando de 1950, las personas podían tener alguna deficiencia de micronutrientes por falta de alimentos principalmente, porque la población no tenía acceso a todos los alimentos por también principalmente problemas económicos. Y ahí había todavía existe la inequidad, pero en ese tiempo era mucho más marcada la inequidad. Hoy en día hay carencia de micronutrientes o deficiencia de micronutrientes, pero no por falta de alimentos, sino porque tenemos mucho acceso a ciertos tipos de alimentos y tenemos preferencias por ciertos tipos de alimentos que no nos entregan todos los nutrientes que necesitamos. Y hoy en día hay muchas personas obesas o que tienen malnutrición por exceso, que uno podría decir, pero si están súper bien alimentados. Pero no es así, tienen una carencia de micronutrientes por una dieta desequilibrada, porque consumen en alta cantidad alimentos que no le entregan todos los nutrientes que ellos necesitan. 161 millones de niños menores de 5 años presentan retardo en el crecimiento, también por una alimentación desequilibrada. 795 millones de personas no consumen los alimentos suficientes para vivir una vida saludable. Las dietas poco saludables son una de las principales causas de la malnutrición en el mundo, las dietas desequilibradas. Y ahí la pregunta que les podría hacer, ¿qué significa una dieta poco saludable? ¿Qué significa que sea desequilibrada? Y ahí podríamos dar diversas opiniones. Yo tengo, igual hay un poco de, bueno, desde el año pasado les comentaba que ahí estoy como en la disyuntiva de varias cosas que nos han enseñado a nosotros y que seguimos enseñando en nuestra profesión y que quizás no son tan verdad, pero no hay todavía una evidencia sustentable como para erradicar ciertos mitos, para erradicar ciertos paradigmas o ciertos conocimientos que están súper arraigados
así marcado a fondo y que todavía no se puede corroborar lo contrario. Las dietas y prácticas alimentarias están influenciadas Ignacio me pregunta, por ejemplo, todo este tema, Ignacio, de que siempre nos han dicho, yo se lo comenté incluso el año pasado, me acuerdo, que nos han dicho siempre que los alimentos como altos en grasa son los causantes de todo esto de las enfermedades cardiovasculares, de las enfermedades, de la malnutrición por exceso en sí, y que hay estudios que demuestran que finalmente no es solamente por esta dieta alta en grasas, sino que son necesarias y que más bien es por estas dietas altas en hidratos de carbono. Pero en ese tiempo, y yo eso también puedo pensar que quizá es cierto, porque en ese tiempo la grande industria y el dinero influencian y les pagaban también a los investigadores para que publicaran cosas que les convenían o no publicar cosas que no les convenían. Entonces, si nosotros vemos nuestra guías alimentarias antiguas o nuestra antigua agrupación alimentaria, por ejemplo, nuestra pirámide alimentaria no era diferente a lo que se estaba mostrando a nivel mundial, pero nos recomendaban consumir una gran cantidad de alimentos ricos en hidratos de carbono. Porque la base de la alimentación tenía que ser los alimentos ricos en hidratos de carbono. Y en el último lugar, casi en el último lugar, en el cuarto lugar, y en una pequeña proporción, consumir los alimentos ricos en grasa, porque eso decían, que aumentar el consumo de alimentos ricos en grasa era lo que provocaba, por ejemplo, el aumento de las enfermedades cardiovasculares y también el inicio, porque todavía no habían estos índices de malnutrición por exceso, pero los inicios de tener una malnutrición, de estar sobrepeso o de estar con una obesidad. No sé si en eso siempre como que pienso y digo, yo creo que tiene algo de razón, porque en el cuarto nivel de nuestra pirámide, que estaban estas grasas, dejaban a todas las grasas juntas, no hacían como una diferencia. Estaban en el mismo grupo, por ejemplo, la manteca con los aceites vegetales o los frutos secos ricos en ácido graso esencial. Entonces, como que uno ahí empieza como a dudar de ciertas cosas. Pero eso. Y hay estudios que avalan eso también. Pero no salen a la luz así como para derribar esos mitos. Y está todo este tema de las dietas keto. No digo que todas las personas debieran seguir una dieta keto, pero hay personas que llevan estas dietas keto responsablemente, donde aumentan el consumo de grasas, disminuyen el consumo de carbohidratos a un nivel bien bajo, porque recuerden que también en nuestra literatura nos dicen que debemos consumir una cierta cantidad de gramos de carbohidratos para que nuestro cerebro funcione de la mejor manera. ¿Cuánto era esa cantidad, se acuerdan? ¿Se acuerdan de cuánto era? Dígame que no por último. 130, muy bien, Paula. 130 gramos día, como que nos dice la literatura y la evidencia que debemos consumir de carbohidratos como para que nuestro cerebro funcione eficientemente. Pero entonces podríamos decir que las personas que consumen menos de eso van a tener algún problema. Por eso ahí está. Hay personas que conozco un grupo de personas y también conozco nutricionistas que trabajan con estas dietas
altas en grasas y bajas en carbohidratos, estas low carb, high fat, que lo hacen responsablemente y con los estudios correspondientes, y sus pacientes están súper saludables, con exámenes bioquímicos normales, parámetros normales, y con síntomas que se eliminaron de su vida y que antes lo aquejaban y ellos ya lo normalizaban. Supongamos, no sé si les pasa a ustedes, pero no debería ser normal, que después de comer, por ejemplo, les da distensión abdominal, o por ejemplo andan con un pesar en el estómago, que andan fatigados, y eso que están a lo mejor. Imagínense que en tiempo de pandemia, aunque teníamos una actividad intensa en cuanto a estudiar y a trabajar a través de una pantalla, pero no teníamos tanta actividad física como antes, por el tema de la pandemia, pero de igual forma andábamos fatigados. Entonces, hasta esos síntomas se eliminaron en estos pacientes o disminuyeron en estos pacientes que siguen este tipo de alimentación. Obviamente que no es una alimentación estandarizada para todos. Por ejemplo, conozco a personas que consumen, por ejemplo, 40 gramos de carbohidratos diarios, otros que consumen 80, supongo, porque depende de sus necesidades también. No es estandarizado, sino que es bien personalizado y también, como les decía, bien controlado y supervisado, porque cada cierto tiempo tienen que tomarse sus exámenes de laboratorio para que todos sus parámetros estén correctos. Entonces ahí entro en la duda de algunas cosas que, como les decía, a mí me enseñaron y se sigue enseñando, que quizá por no darse a la luz como la evidencia sustentable, todavía se siguen practicando ciertas acciones que a lo mejor no se deberían modificar, pero siempre responsablemente, repito, y con estudios que me permitan avalar esa información, porque obviamente también jugamos con la salud de las personas y sería irresponsable. Yo no digo que tengamos que seguir todo lo que vemos en las redes sociales, porque ahí tenemos un claro ejemplo de lo que hizo esta famosa Roxana Muñoz, por ejemplo, porque ahí estandarizó su estilo de alimentación diciendo que eso era lo máximo y que todos tenían que hacerlo. Y eran ayunos prolongados, que me acuerdo que parece que eran 20 días sin comer, y se notaba en su cara lo mal que estaba. Entonces eso es irresponsable, muy irresponsable. Incluso igual me dio lata y un poco de pena, porque le salió la demanda y va a tener que pagar no sé cuántos millones por esa irresponsabilidad. Bien, la idea y prácticas alimentarias entonces están influenciadas por muchos factores a nivel individual, por preferencia alimentaria, el placer en el comer, creencias, actitudes, valores y percepciones, conocimientos y habilidades, y también el empoderamiento que tenga el individuo. También están influenciadas por el grupo familiar o por comunidades, por las prácticas culturales y sociales. Recuerden que cada grupo familiar también está inserto en la sociedad, pero con todos su cultura, sus hábitos. Hay familias, por ejemplo, aquí mismo podemos ver, si nos pusiéramos a indagar, que hay familias que tienen conductas distintas a la otra en cuanto a la alimentación. No sé, por ejemplo, todos los fines de semana sí o sí se comen un asado. En una familia no comen pan blanco y todos comen pan integral. Puede haber una familia adventista que no comen ciertos tipos de carnes, no toman café, supongamos. Entonces, todas las familias son un mundo lleno de cultura, lleno de riquezas, de hábitos que le van a permitir ser diferentes a la familia que está al lado. Y eso también influye en nuestras prácticas alimentarias y en nuestra alimentación diaria. El apoyo social, la red de apoyo y también la influencia de los pares. También va a influir o va a estar influenciada por la comunidad o la institución en la que estemos insertos, por las reglas y estructuras informales,
por servicio de atención y cuidado de los niños, lugares de trabajo, escuelas, vecindarios, tiendas de alimentos, supermercados y restaurantes. Por ejemplo, ahí es claro que un grupo o una comunidad va a tener distintos hábitos alimentarios. A ver, voy a pensar acá en Brisas del Sol, porque tiene el casino, por ejemplo, a un lado, y además tiene toda esa variedad de food truck, a diferencia a lo mejor de otro vecindario que no tiene, que solamente cuenta con un negocio pequeñito o un supermercado pequeñito. La diferencia, por ejemplo, de los que viven en el centro de Concepción, con todo el acceso a la alimentación, restaurantes, etcétera, a la familia que vive en un vecindario, por ejemplo, rural. ¿Ya? Eso influye también en nuestras prácticas alimentarias, en las organizaciones comunitarias, la información disponible a la cual tengamos acceso y también si tenemos acceso a parques y áreas de recreación. Y también va a estar influenciado por esto macro, lo máximo ya que es nacional, si contamos con sistemas de salud adecuados, si contamos con programas de atención alimentaria, de cómo está la industria de alimentos, los sistemas alimentarios, las políticas, las normas, los medios de comunicación. Entonces, todos estos factores, desde lo más pequeño a lo más macro, va a influir entonces en la educación alimentaria nutricional porque actúa en todos estos niveles. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Entonces, la educación alimentaria nutricional consiste en una variedad de estrategias educativas implementadas en distintos niveles que tienen como objetivos ayudar a las personas a lograr mejoras sostenibles en sus prácticas alimentarias. ¿Se ha logrado eso? ¿Se ha intentado? Yo creo que sí se ha intentado, pero ha faltado bastante apoyo para poder lograr llegar a tener mejores resultados, porque no ha bajado los porcentajes de malnutrición por exceso, al contrario, incluso con la pandemia aumentaron. Entonces, la educación alimentaria y nutricional va más allá de proveer información, ya que esto involucra aspirar a mejoras pequeñas y llamativas en los que las personas hacen y perciben con respecto a su alimentación, y también involucra a todas las personas que pueden ayudar u obstaculizar un cambio favorable. Toma en cuenta las aspiraciones y sueños de las personas para mantener una vida saludable. Nos permite conocer más acerca de su alimentación y llevar una dieta adecuada. Nos permite también, cuál es uno de los objetivos, poder empoderar a las personas para que tomen el control de su propia alimentación y salud, y también conocer las necesidades que tienen y qué factores influencian su alimentación. Recuerden que siempre me acuerdo de mi época estudiante de analizar cuáles son los factores protectores y también cuáles son los factores de riesgo. Lo que es influenciar a los tomadores de decisión para implementar políticas que promuevan dietas saludables. Yo creo que en eso todavía no hemos logrado influenciar suficiente a los grandes, a los que gobiernan, a los que tienen el poder de decidir, para poder crear nuevas políticas que promuevan una alimentación, una dieta más saludable. Se ha intentado, se ha logrado un poco. Por ejemplo, el tema de la ley del etiquetado, la ley 20.606, igual ha sido un gran avance en eso, porque igual hubo cambios. Pero no es perfecto y uno lo analiza y quizás se podría haber hecho un poco más. También abogar por mejoras en el ambiente alimentario para favorecer opciones más saludables, poder llevar a cabo actividades educativas, más participativas y realistas, y poder incluir también a todos los sectores relevantes para poder mejorar sus capacidades. Ya que hay algunos resultados de iniciativas exitosas
de educación alimentaria y nutricional. Por ejemplo, a nivel de consumidores, comprenden sus necesidades alimentarias, reconocen información errónea y toman mejores decisiones en el día a día. En estrategias para los padres, se puede mejorar su conocimiento y habilidades relacionadas con la alimentación para dar a sus hijos un comienzo saludable en la vida. Y en las escuelas saben cómo proporcionar comidas y refrigerios saludables a sus estudiantes. Por ejemplo, esta dupla, padre y escuela, es muy importante en lo que es la educación nutricional. No sacamos nada o no obtenemos los resultados que queremos si solamente intervenimos aquí, en los niños y en la escuela. ¿Por qué no vamos a encontrar resultados favorables? Porque son los padres los responsables o los cuidadores son los responsables de la alimentación en un niño. Entonces un niño puede aprender exitosamente, por ejemplo, que debe tomar 6 vasos de agua en el día, pero si él no tiene el dinero para comprar agua, o el papá no está motivado, los papás no están motivados y no le dan, por ejemplo, una botellita para que él vaya tomando agua durante el día, no sacamos nada. Entonces le podemos enseñar miles de cosas a los niños, pero no vamos a ver mejora ni resultados si no intervenimos también a los padres. Por lo tanto, en lo que es padres y escuela, o la comunidad académica que incluye a los niños, a los padres y también a los directivos y profesores de la escuela, ese sí que es un buen punto para poder intervenir y mejorar o tener buenos resultados al final de una intervención. La escuela, por ejemplo, si se comprometen también, hacen esto que dice acá, por ejemplo, cambiar también con la ley de 20.606 se modificó el tema de los kioscos. Los kioscos solamente tienen que vender alimentos saludables, pero si estuvieran realmente comprometidas, la escuela también se eliminaría el mercado negro. ¿Cuál es el mercado negro? Pueden sacar todo lo que esté a cierta distancia del colegio que no sea saludable, pueden tener un kiosco con alimentación saludable, pero por ejemplo, si el curso quiere juntar plata para el paseo, vende los dulces. Venden dulces y hasta la profesora compra los dulces para juntar plata para el curso. Entonces, ahí tenemos que poner ojo y que la escuela se comprometa al 100% con la alimentación y la educación alimentaria nutricional de los niños. Claro, y la tía del carrito igual, pues igual aparecen. Si yo cuando iba a buscar a mi sobrino al colegio, afuera del colegio estaba el carrito de algodón de azúcar, la manzana confitada, los cuchuflitos, los chocolates y alimentos que no estaban permitidos vender en el kiosco. En las familias también se han visto resultados en que puedan preparar comidas balanceadas y nutritivas de forma segura e higiénica, planear y seleccionar y preparar comidas saludables que estén dentro también de su presupuesto, porque eso es muy importante a la hora de planificar una alimentación, ya sea a una persona o a un grupo familiar, siempre preocuparse del presupuesto. Si tienen un bajo presupuesto y yo pienso que comer salmón es importante por el omega 3, por todos los ácidos grasos esenciales que tienen, y no me preocupo si esa persona va a poder comprar salmón toda la semana, ahí va a fracasar mi intervención. Siempre tengo que preocuparme también del presupuesto con el cual cuenta el individuo o el grupo al cual yo les voy a entregar una planificación alimentaria nutricional. Las personas disfrutan preparando y consumiendo preparaciones y recetas más saludables. Hoy en día ha ido en aumento este tema de difundir preparaciones saludables en Instagram. Hay muchos nutricionistas, alumnos a punto de egresar, que suben información para que las personas lo puedan seguir y sobre todo esto de recetas y entregar información acerca de los alimentos. También hay productos de alimentos que son apoyados para producir y mercadear opciones más saludables. Y también en los gobiernos trabajan para integrar la educación alimentaria y nutricional en las políticas nacionales. Pero aquí encuentro que todavía estamos bastante deficientes en cuanto al apoyo.
En lo que las comunidades hacen mejor uso de sus alimentos tradicionales y locales, y los legisladores comprenden la necesidad de restringir la publicidad de alimentos poco saludables dirigida también a niños, y eso también está exitosamente realizado por la nueva ley 20.606. Así que ahora, para finalizar, les voy a dejar una actividad que no es necesario que la completen ahora, la pueden ir completando y la vamos a revisar de vuelta del receso. Le voy a compartir acá el link, que es un diario mural, donde van a tener que pensar en un grupo etario en el que ustedes quieran. Pueden pensar en un grupo etario que sean niños, pueden pensar en adultos mayores, adultos, adolescentes. Pensar en un grupo etario, y cuando ya tengan decidido cuál es este grupo etario, esperen un momento que no puedo abrir la presentación acá para compartir el link. Va, ¿qué pasó? Ahora sí. Entonces, pensar en un grupo etario, y la pregunta que tienen que responder: ¿qué se le ocurre hacer como estrategia en educación y nutrición que no se haya implementado hasta ahora, o creen que ustedes crean que sería exitoso implementar? Entonces, en este link, les voy a compartir en el chat, les voy a mostrar, ahí en la clase está para que lo saquen, les voy a mostrar acá. Este es un diario mural, entonces, dice estrategia educación en nutrición. ¿Qué se le ocurre hacer como estrategia en educación en nutrición que no se haya implementado, o que ustedes piensen que no se haya implementado, pero crean que puede ser exitoso? Entonces ahí lo que tienen que hacer para poder colocar una estrategia es colocar ahí en el más, y ahí ustedes van escribiendo. Pueden colocar imagen, pueden subir un documento, pueden subir un link y escribir. Ojalá coloquen su nombre para saber también quién lo escribió, y cuando vayan incorporando la estrategia, me voy a poner, los compañeros también pueden, ahí le pueden cambiar el color, todo eso. También pueden los compañeros comentar, por ejemplo, si a mí me pareció bien, te felicito, o sabes que es buena idea, pero yo le cambiaría esto, le agregaría lo otro, ¿ya? Entonces es bueno tener esto, va a quedar registro, porque cuando tengamos nuestras intervenciones a futuro con estos grupos prácticos, a lo mejor podríamos ocupar alguna de las estrategias que ustedes han mencionado. Entonces en la descripción ustedes primero tienen que colocar a qué grupo etario, ojalá coloquen su nombre ahí al final o al inicio, coloquen el grupo etario y cuál sería la estrategia que se le ocurriría implementar y que ustedes piensen que podría ser exitosa. Eso es lo que acabo de decir, Catalina. Les voy a compartir la asistencia, no la he compartido. Tienen que colocar que están en la teoría IAN, intervención educativa, en este link, igual como la asistencia que les compartí el año pasado, pero hoy día están en teoría de intervención educativa. Ahí está la asistencia, entonces eso tienen que colocar en este diario mural. El link está en la clase, así que lo pueden ahí, lo pueden guardar. Se los voy a compartir también en el grupo WhatsApp. La actividad, y aquí, como les decía adelante, también está el link para nuestro grupo WhatsApp para quienes no lo tengan, ¿ya? Entonces, con esto hoy día vamos a terminar y nos vamos a encontrar el próximo jueves. ¿Qué día es el próximo? Porque la otra semana tiene su receso. Entonces nos vamos a encontrar nuevamente el jueves 23 de septiembre. ¿Bien? Que pasen unas lindas fiestas patrias, cuídense, pero pásenlo bien también. Así que ahí nos estamos comunicando. Cualquier cosa me pueden escribir si tienen dudas.
Ahí les mandé también el link del diario Mural, ¿ya? Que esté muy bien. El link de la asistencia lo envío solamente por acá. No lo voy a enviar por el WhatsApp porque me interesa que lo vean ustedes nomás. ¿Ya? Que estén muy bien. Gracias, Claudia. Nos estamos comunicando. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, chicos, que descansen.